Qué bendición que podemos estar en la casa de nuestro Dios. Es bello, 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 bello que todos podemos estar reunidos. Es lindo ver a nuestros jóvenes y jóvenes adultos creciendo, participando. Para mí es grato ver tanto a Alex, a Sergio, a David, o David, cómo ellos han mejorado en todo su tiempo desde que han venido. Incluso podríamos decir amén a su español. Amén. Y ver a Kevin creciendo también en las cosas del Señor. Tenemos a nuestros niños 10, 11 años tomando notas del sermón, preparándose también para ir creciendo, y dentro de poco obviamente vamos con los años a incorporar a los otros. Pero el Señor nos está bendiciendo de una manera muy, muy poderosa y necesitamos obviamente movernos de esa manera. Habíamos estado hablando del poder de las palabras y decíamos que las palabras simplemente son canales de comunicación que nosotros tenemos, y decíamos que toda palabra que sale de nuestra boca es bien, pero bien poderosa, por lo tanto necesitamos prestarle mucha atención. Necesitamos tener un corazón que habla bien. Uno más, mi hermana. ¿Funciona? ¿No funciona? ¿Sí funciona? Un corazón que habla bien. Y estos dos pasajes en Mateo, uno decía de que del corazón salen todas las cosas, ¿no? Aflora lo que sale de la boca, nuestros pensamientos, todo aflora del corazón, sale de esta fuente. Y si nuestras palabras son tan importantes y si Dios nos va a juzgar conforme a nuestras palabras, por lo tanto necesitamos prestarle mucha, pero mucha atención para que podamos tener un corazón lleno de un buen tesoro. El domingo pasado habíamos hablado en cuanto al arrepentimiento. Decíamos que una de las primeras cosas era justamente tener un corazón arrepentido. Y hoy vamos a hablar justamente de ser agradecidos. ¿No? Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 18. Me olvidé de sacar los anteojos. Decía que debemos, dice, dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. Entonces, Dios desea de que todo cristiano sea una persona, un hombre, una mujer agradecido. La verdad es que no siempre es fácil. Cuenta la historia que esta mujer creció en un hogar muy pobre. A medida que creció en su hogar muy pobre, viendo a su madre tratando de levantar sola la familia, ella, a medida que fue creciendo, trabajó pero muy duro para ayudar a su madre. Y una de las cosas que tenía en mente esta mujer en aquel entonces joven era poder brindarle algo a la madre que jamás en su vida pudiera tenerlo por ella misma. Y eso tenía que ver con tener una casa que sea linda. Entonces, esta joven trabajó pero muy duro, día tras día, largas horas, muchos años, hasta que un día pudo comprarle a la madre la casa que esperaba. Tal vez algunos de nosotros hemos tenido ese tipo de sueño. Pero lo interesante es que cuando le entregó las llaves a su madre, la madre más bien comenzó a quejarse. Comenzó a quejarse a su hija diciéndole que ahora por tener una casa así el Estado ya no le iba a ayudar, que su pensión obviamente ya no la iba a poder obtener, que la casa no tenía estufa, que la casa no tenía ciertas cosas que a ella le gustaban.
gustaría tener. Y la realidad es que nos encontramos con gente así. Jesús se encontró con gente así. Lucas capítulo 17, verso 11 hasta el 19, nos cuenta en cuanto al leproso. Déjalo ahí, que ahora vamos a hablar de eso. Nos cuenta del leproso. 10 leprosos, 10 gente destinada a morir, 10 personas destinadas a sufrir. Jesús los envió a que se sanaran y solo uno de ellos se regresó a dar gracias. Nos encontramos con gente desagradecida en este mundo. Y nosotros necesitamos, hermanos, ser muy, pero muy precavidos. Muy precavidos en no caer justamente en ser desagradecidos. Hoy abrí la canilla o el grifo, no sé si habrá otra palabra más. La llave, gracias mi hermana. Cada uno venimos de un país distinto, o sea que, ¿ok? Pero abrí y salió agua, ¿ok? Salió agua. ¿Y saben qué? Salió todo el agua que yo quería. E incluso mucho más de lo que yo quería también. Hoy no tuve que buscar comida en la basura. Al contrario, abrí la refrigeradora o abrí otro lado y les puedo decir, hay más comida de lo que necesito. E incluso pensando bien, nunca he tenido que buscar comida en la basura. Nunca he ido a dormirme con la panza vacía. Claro, siempre ha habido más de lo que yo necesito. Siempre he tenido un techo que me proteja, sea de la lluvia, del calor, del frío. El Señor siempre me ha bendecido con eso. Incluso en este país nos ha bendecido con algo que lo llamamos aire acondicionado o calefacción. No solo en la casa, pero en esto que nosotros tenemos que le llamamos carros. Qué bendecido es. Que dentro de los millones y millones de personas que hay en el mundo, en nuestros propios países, ninguno de nosotros tenemos que estar viviendo realmente. Y yo no sé por qué. Porque la verdad es que yo no he hecho nada merecedor, bueno, para que Dios me deje estar en mi casa. Y ahora, que me hayan hecho nacer en un lugar y no en otro. Entonces, desde que nos despertamos, necesitamos aprender a ser agradecidos. La verdad es que muchos tienen corazón incrédulo a veces. Si hablamos a veces con los jóvenes y les digo, doy gracias a Dios por lo que sé, que nosotros no tenemos este tipo de jóvenes. Que lo único que se les preocupa es mejorar su vida. Que lo único que les preocupa es tener algo mucho más rápido en su computadora, para no tener que esperar un segundo, sino la mitad de un segundo para hacer respuesta. Y que sus vidas no son completamente infelices, porque no tienen lo último. ¿Qué gente desagradecida? ¿Qué gente con un corazón increíble?
Jesús sanó a 10. Y 10 simplemente uno regresó. Nuevamente, hermanos, esto no lo digo ni lo pongo para sentirnos mal, ¿ok? No quiero que piensen eso. Simplemente para que podamos meditar y darnos cuenta qué tan agradecidos debemos ser a Dios. Que nuestros hijos están vivos, que están saludables, que nuestras esposas nos quieren. Amén. Y amén, amén, que los esposos la quieren. ¿No, Mario? Amén, amén. Entonces, Dios nos ha bendecido. Y obviamente necesitamos ver eso. Pero lo que necesitamos comprender es algo más. Si puedes pasarlo, Tiffany, por favor. Si funciona. Uno más. Ok. La gratitud y la queja van en opuestos. La queja obviamente es algo del mundo, hermanos. La gratitud es algo que viene de parte, es la parte de la vida espiritual. Ambos van en distintos sentidos. Incluso si buscan Santiago, vamos a leer algunos versículos. Santiago capítulo 3, verso 10 y verso 11. Santiago capítulo 3, verso 10 y verso 11 dice, hablando justamente en el contexto de la lengua, que es lo que venimos estudiando todos estos domingos. Dice, de una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Obviamente que no. Entonces, de una misma fuente, de un mismo corazón, no pueden salir ambas cosas. No puede salir el ser agradecidos, la gratitud para con Dios y al mismo tiempo estarnos quejando, tener una actitud de quejosos. Ambas cosas no pueden salir del mismo lado. Ambas cosas van en direcciones opuestas y necesitamos darnos cuenta de eso. Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5, verso 4, verso bien interesante. Comencemos entonces. Dice, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun dice ese nombre entre vosotros como conviene a santos. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías, que no convienen, sino antes que bien acciones, dice, de gracia. O sea, en opuesto a todas estas palabras que no son buenas, a todas estas palabras que lo único que demuestran es queja, dice, tengamos una actitud, un corazón de agradecimiento. Tratemos de llenar nuestro corazón, de ser agradecidos a Dios. Necesitamos, obviamente, hermanos, tratar de llegar a tener un corazón donde no hay lugar para pensamientos negativos. Recuerden, los pensamientos, lo que decimos, sale del corazón. Si nos llenamos de queja, pensamientos negativos van a venir. Pensamientos no que edifican, sino más bien que destruyen. Lo que hacemos es cerrar la puerta en vez de abrir. Cerramos la puerta a todas las bendiciones. Cerramos la puerta a poder crear un corazón agradecido a Dios.
Más bien tenemos un corazón que lo que produce es queja. Queja para nuestro Dios. Versículo interesante aquí en capítulo 4 mismo en Efesios, pero en el verso 31, primera palabra en este verso dice, quítense, saquen afuera, quítense de vosotros, dice, toda amargura, todo enojo, toda ira, toda gritería, toda maledicencia, toda malicia. Quítense. Porque todo esto está atado a la queja. Todo esto nos hace daño. Nunca nos ayuda. Y miren qué poderoso es la queja que Hebreos capítulo 12, verso 15 dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz, dice, de amargura, os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. La queja abre la puerta, hermanos, a la amargura. Abre la queja, la puerta a la amargura. Y la amargura abre a que todo lo que vemos nunca es lo suficientemente. Por eso necesitamos el último teléfono, por eso necesitamos una televisión ya 28, 15, 50 pulgadas no es suficiente. Necesitamos una que tenga 85 pulgadas. Ya la 2014 no es suficiente, necesitamos más bien un auto que sea 2015. Es una realidad en la gente. Y a veces, desgraciadamente, es una realidad también en los hermanos. A veces nos encontramos, hermanos, con gente que es verdad. No importa, yo sé que les ha pasado, no importa el favor que ustedes les hayan hecho, nunca son agradecidos. Nunca. E incluso, tal vez piensan que son merecedores de lo que uno le está haciendo. E incluso uno deberían recibir más todavía. Porque la gente me debe favores, me debe su ayuda, me debe a mí. Todo este tipo de actitudes tiene que ver con queja hacia la vida, tiene que ver con el orgullo, tiene que ver con un corazón incrédulo. Fíjense, en Lucas capítulo 15 miramos el ejemplo ahí, la historia del hijo pródigo. No, y el hijo pródigo, sabemos la historia, se va, hace su vida, diríamos, anda en borrachera, anda con mujeres, anda drogándose, anda en el mejor tipo de vida que hay de la vida terrenal. Pero cuando entiende en su mente lo que tenía y lo ha perdido, entra en su mente, se arrepiente, como hablábamos el domingo pasado, y regresa a la casa de su padre. Pero cuando regresa a la casa de su padre, lo encontramos con el padre que lo está recibiendo de la mejor manera. Pero ¿qué hace el hermano mayor? Se queda. Se queja de que el hermano pudiera regresar y estar vivo, de que el hermano pudiera regresar
a tener una vida coherente, a tener consecuencias buenas ahora para que pueda vivir en la casa, para que puedan seguir manteniendo una relación. Lo único que el hermano mayor puede hacer es quejarse. Quejarse de la ingratitud de la vida para con él. Nunca te he pedido un animalito para que yo me goce con mis amigos. Aunque el padre le responde que todo lo que él tiene es de él. Queja. Y la queja, hermanos, siempre está ligada nuevamente a la amargura. Amargura hacia la vida, amargura hacia la persona, a cómo la persona es. Y obviamente nos hace mucho daño, más daño de lo que nosotros pensamos. Como decíamos, no solo a nosotros, pero también a los demás. ¿Por qué Dios hace tanto énfasis en poder ser hombres y mujeres agradecidos? Vamos a tratar de ir a temita rápido con esto. Cuando nos enfocamos en ser agradecidos, lo que alejamos es quejarnos. Cuando yo me enfoco en ser una persona agradecida a Dios, empuja el quejarnos. Nos olvidamos de quejarnos. Nos olvidamos. Empujamos y nos olvidamos de quejarnos. ¿Por qué? Porque nuestro corazón está enfocado en ser agradecidos. En ser agradecidos a Dios. Abrimos la puerta para recibir las bendiciones de Dios. Abrimos la puerta para recibir la ayuda de los hermanos y hermanas. Abrimos la puerta para las oportunidades de satisfacción en nuestra vida. Dios desea que tengamos una vida en abundancia. Pero no podemos alcanzar esta vida de abundancia si no tenemos una vida de agradecimiento. Necesitamos, obviamente, comenzar a hacer eso. Segundo, crea un corazón en nosotros honesto, puro, amable y otras virtudes que podríamos agregar. El ser agradecidos siembra y puede cosechar mejor en nuestros corazones. Podemos crear un mejor persona, más honesta, más pura, más amada. Porque los ojos ven la vida de una manera distinta. Ven la vida de una manera distinta. Lo que nos rodea es completamente de otra. El orgullo, hermanos, va desapareciendo. Porque el orgullo dice, yo soy mucho más valioso, todos ellos me deben. Yo necesito recibir mucho más. Yo necesito. Ellos me deben. El gobierno me debe. El orgullo no nos deja ver las bendiciones de Dios. Y una manera que lo expresamos es a través de la queja. Por lo tanto, nos ayuda a crear un corazón más como Dios quiere. Obviamente, como leíamos aquí en Hebreos, ser agradecido es bendición para los demás y es una bendición para uno mismo. El domingo pasado, ¿se acuerdan que habíamos leído varios versículos en Proverbios? Donde hablaba de que el corazón alegre es un buen remedio. Perdón, déjenme volver. Vayamos mejor a leer.
Proverbios 17. Recuerden que a mitad de la Biblia están los Salmos y después viene Proverbios. Proverbios capítulo 17, verso 22. El corazón alegre constituye, dice, un buen remedio, mas el espíritu triste, dice, seca los huesos. Proverbios 15, verso 13. Proverbios capítulo 15, verso 13 dice, el corazón alegre hermosea el rostro, mas por el dolor del corazón el espíritu se abate. Dos cosas completamente opuestas la una con la otra. Mejor, verso 16, mejor es lo poco con el temor de Jehová que el gran tesoro donde hay turbación. Mejor es la comida de legumbres donde hay amor que de buey engordado donde hay odio. ¿Qué quiere decir esto? Podemos tener el mejor manjar en casa y ser la persona más desdichada que hay. Pero cuando tenemos una apreciación hacia las cosas que Dios nos da, hermanos, cuando somos agradecidos por lo que tenemos hoy, aún el arroz que comí ayer y que hoy lo vuelvo a comer, es suficiente para sentirnos felices, contentos, agradecidos, viendo que somos bendecidos. Es bueno para los demás, es bueno para uno mismo también. Agradecimiento. La gratitud obviamente abre la puerta hacia el gozo. Regocijaos siempre. Otra vez os digo, regocijaos. ¿Cómo podemos estar siempre contentos, regocijándonos aun cuando las situaciones alrededor no son buenas? Únicamente mirando al Señor y viendo que en el Señor somos personas bendecidas, aun cuando las cosas alrededor no estén yendo como tal vez nos gustaría que fueran. Abre la puerta a mantener un gozo constante en nuestras vidas. La gratitud ayuda a reafirmar mi fe en Cristo. Mi fe en Cristo nos ayuda también, uno más, mi hermanita, a crear humildad en nuestras vidas. Porque estamos mirando al dador. Por lo tanto, me ayuda a mi humildad. No soy yo quien provee. Es Dios quien provee todas las cosas. Jesús en el primer verso, en el sermón del monte, dice, bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados a aquellos que ven la necesidad diaria de Dios. Y aquellos que ven la necesidad diaria de Dios son las personas más bendecidas. Porque son las personas que ven que Dios es quien provee absolutamente todo. Por lo tanto, ¿cómo no voy a ser una persona agradecida? ¿Cómo no voy a tratar de crear ese tipo de corazón? De decirle a Dios, gracias. Porque aunque no soy merecedor, tú me haces merecedor. Gracias. Gracias por la bendición de Dios. Uno más. Obviamente crea una dependencia. Mostramos su soberanía sobre nosotros. Todo lo que hay es porque Dios es bueno. Simplemente Dios me ayuda a que yo pueda ayudar. Gratitud. Gratitud para ver a mi esposa, ver a mis hijos, ver a mis hermanos, ver a mis niños o niñas, aunque no son míos, ver la bendición que es poder participar en Castillo,
ver la oportunidad de ayudar a niños en el hogar de niños en Panamá. ¿Cómo no voy a ser agradecido a Dios? Si por pocos dólares alguien puede recibir tanta bendición. Algunos de conocer el Evangelio, otros de tener un lugar donde dormir, comida que comer, amor de poder recibir, presentarle la palabra de Dios para que puedan llegar a tener una vida como la que yo tengo en Cristo. ¿Cómo no voy a ser agradecido a Dios? Con algo insignificante, Dios me deja hacer algo. Agradecimiento, hermanos. Una más de eso, el Tiffany. Produce todas estas cosas. Dios desea y enfatiza que seamos hombres y mujeres, hijos e hijas agradecidos. Muchas veces tenemos problemas con la lengua. Muchas veces tenemos problemas con este poder que sale de acá. Porque en nuestro corazón no hay agradecimiento. Agradecimiento, uno más. Agradecimiento diario. Todos los días, hermanos, necesitamos hacer este ejercicio. De ser agradecidos, de sembrar y cosechar, y de sembrar y cosechar más, y de sembrar y cada vez multiplicar más, de ser agradecidos. Es verdad, para todos aquellos que aman a Dios, todas las cosas. ¿Ah? ¿Cómo termina? Porque en todo le damos gracias a nuestro Dios, de que Él es capaz de bendecirnos de tal manera que aun cuando las cosas son difíciles, aun cuando nos equivocamos, algo bueno puede salir. Gracias, Padre, que aun en las cosas malas puedo ver la bendición que hay en Cristo Jesús. Pero hermanos, para poder hacer eso, necesitamos aprender a valorar y ver cuán ricos somos. Si no, nunca vamos a poder controlar cada vez más el poder que hay en este mundo. Los hijos y las hijas de Dios son hombres y mujeres agradecidos. Por eso Pablo dice, da gracias a Dios, sean agradecidos, porque esta es la voluntad de Dios para con ustedes. Eso es un ejercicio. No, esto no va a aflorar solito. Ahora porque soy cristiano, va a ser absolutamente verdad. Es algo que Dios nos ayuda a sembrar y cosechar. A sembrar y cosechar. Pero depende de nuestro ejercicio. Hablábamos de ser espirituales. Esto es una de las cosas de ser espirituales. No solo arrepentirnos, pero de tener también un corazón de agradecimiento diario.
Miro a nuestro hermano Luis, miro a mi hermana Francis, y a su lado cada uno tiene sus niños. Qué gran bendición que ellos pueden llegar a crecer con la posibilidad de conocer a Dios desde tan pequeño. Qué bendición. Qué bendición que nosotros tenemos de poder ser parte de eso. Necesitamos seguir trabajando en ser hombres y mujeres como Cristo lo fue, agradecidos, porque Él es quien tiene todo el mundo. Esta semana tenemos toda la oportunidad de mostrarle a Dios nuestro agradecimiento. Tenemos toda la semana para sembrar más. Tenemos toda la semana para ejercitarnos y sudar en este trabajo libre. Así que les animo, hermanos, seamos hombres y mujeres agradecidos a Dios, porque Dios obviamente es bondadoso para nosotros. El Señor les bendiga. Nuestro hermano nos dirige en el canto, como siempre. Si alguien desea oraciones, les pido que pasen adelante, vamos a orar. Si alguien desea poner a Cristo en su vida a través de las aguas del bautismo, también les pido que puedan pasar. Si gustan pararse, ¿qué canto tenemos, mi hermano? Lindo canto, lindo.